Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Sé que muchos ya se están dirigiendo a sus trabajos. Que el Señor les bendiga en ese lugar donde tú laboras. Y estoy en esta mañana contigo queriendo compartir este tema, el cual titulé Diferencia entre tener una relación con Dios y conocer verdaderamente a Dios. Lo hice en base a que hace unos cuantos días unos hermanos llamados Josué y José Cárdenas subieron un video a Facebook en donde hablaban de la diferencia que existe entre tener una religión y tener una relación con Dios, lo cual es diferente. Y de hecho, todo lo que dijo el hermano Josué es verdad. Pero hoy te quiero hablar de la diferencia que existe entre el tener una relación con Dios y verdaderamente conocer a Dios, y según la misma escritura. Y quiero empezar a contar de cuando yo personalmente tenía una religión, cuando vivía en religión, lo cual sucedió hace alrededor de 17 años, cuando yo era un idólatra, cuando mi casa estaba llena de imágenes e ídolos y me postraba ante ellos y los adoraba como si fueran Dios. Esa era mi religión. Pero que yo de ninguna manera hacía eso para desagradar a Dios, sino al contrario, yo lo hacía para supuestamente de esa manera agradar a Dios. Claro que ahora sé que estaba equivocado, pero yo no lo sabía en ese entonces. Pero un día, leyendo, de hecho, la primera Biblia en mi vida que yo tenía en mis manos, Dios a través de su bendita palabra me mostró que yo estaba equivocado. Y esta fue la cita que él usó para abrir mis ojos. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Recuerdo que al leer esta palabra hace 17 años, esto fue muy duro de entender y aceptar, ya que por toda mi vida hasta ese momento yo había sido enseñado a hacer todo lo contrario a lo que ahora la palabra de Dios me estaba enseñando. Pero después de darme cuenta y entender que toda la enseñanza que había recibido por todos esos años había sido solamente a través de tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres, y que nunca había sido a través de la palabra de Dios. Bueno, y así pasan 15 años y ya en ese momento me encuentro teniendo ya una relación con Dios, leyendo su palabra, ayunando, orando, congregándome en una iglesia cristiana y pensando que ahora sí ya conozco a Dios. Pero, ¿qué pasa? Que una vez más Dios llega nuevamente a través de su palabra y me hace entender que solo tenía una relación con Él, pero que no lo conocía verdaderamente. Y nuevamente recuerdo que eso también fue muy duro y difícil de aceptarlo porque, pero en realidad era verdad, porque Dios y su palabra son verdad. Y esta es la cita bíblica que Dios usó para abrir mi entendimiento, la cual es necesario escudriñar para poderla entender. Y esta cita, el apóstol Juan nos va a dar una definición general de lo que es pecado. Se encuentra en Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? ¿Qué escrituras eran las únicas que existían en su tiempo? Pues las únicas escrituras que existían en el tiempo del apóstol Juan eran la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos y los Profetas. Entonces, el apóstol Juan aquí está hablando de la ley de Dios dada a Moisés. Por lo tanto, tenemos que pecado es infracción de la ley de Moisés, según las palabras del apóstol Juan. Pero sigamos leyendo. Juan 3:5 dice, y sabéis que Él, Jesús, hablando de Jesús,
apareció para quitar nuestros pecados, o sea, Jesús apareció para quitar nuestras infracciones de la ley de Moisés. Dice, y no hay pecado en él. O sea, Jesús no infringe la ley de Moisés. Verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, todo aquel que permanece en Jesús no infringe la ley de Moisés. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, lo que está diciendo ahí es, todo aquel que infringe la ley de Moisés no ha visto a Jesús ni conoce a Jesús. ¿Te das cuenta? Y aunque esta persona afirme que sí le conoce, pero la verdad es que no. Nuevamente, no según mis palabras, sino según las palabras del apóstol Juan. Pero por toda una vida en las iglesias cristianas se nos ha enseñado que ya no tenemos que guardar la ley de Moisés, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que ha pasado es que no se han entendido las palabras del Señor Jesús y se han torcido y malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, porque ve lo que dijo el Señor Jesús, y te lo puse en esta versión llamada Nueva Traducción Viviente para que lo podamos entender de una manera mejor. Mateo 5:17 dice, y estas son de hecho palabras de Jesús. Si tú las buscas en tu Biblia aparecen con letras rojas. Son las palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, y yo miro que el cielo y la tierra aún permanecen. Entonces dice, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. ¿Te das cuenta? No sé si algún siervo de Dios me esté escuchando aquí, pero mira lo que dice. Si tú enseñas a otros a no obedecer lo que está escrito en la ley de Moisés, dice que vas a ser el más insignificante. Sí, vas a ser en el reino de los cielos. Pero si por lo contrario estás enseñando a obedecer esas leyes de Dios, vas a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y mira, esta profecía es para los últimos tiempos. Se encuentra en Malaquía, capítulo 4, verso 1. Dice, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mira lo que dice el verso 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Eso es para el tiempo del fin. ¿Por qué Dios dice acordaos de la ley de Moisés? ¿Sabes por qué? Porque seguramente en los últimos tiempos se iba a estar enseñando que ya no se tenía que guardar la ley de Moisés, que ya no servía para nada. Pero el Señor aquí dice, acordaos. Dice el verso 5, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Ahora, esto se lee, hermano, se lee en las iglesias cristianas. A mí me lo leyeron muchas veces, pero no se entiende, como que hay un velo que no deja ver eso. Ese verso 4 se lee, pero no se entiende. Y eso que mencioné anteriormente, de que se han torcido y malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, no lo estoy inventando yo,
sino que el mismo apóstol Pedro dijo que en ese tiempo eso estaba sucediendo, y vemos que aún en este tiempo sucede lo mismo. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ojo con esto, dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí está, conste que no lo digo yo, sino lo dijo el apóstol Pedro. ¿Sí? Pero, ¿qué es una persona indocta? Bueno, una persona indocta es alguien ignorante, alguien con no mucho conocimiento, en este caso, alguien con no mucho conocimiento acerca de la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque se han querido entender las cartas del apóstol Pablo sin tener al menos un poco de conocimiento de la cultura hebrea. Estas cartas fueron escritas para una cultura diferente a la nuestra, mas si a eso se le agrega que fue escrito en otro idioma diferente al nuestro y fueron escritas hace casi 2000 años, y así sin tener este conocimiento se han querido entender las palabras del apóstol Pablo con una mente occidental. Y esa es la razón por la que se han terminado torciendo y malinterpretando sus palabras, ¿sí? Porque, permíteme decirte esto. Por ejemplo, si yo te dijera, solo para mencionarte una diferencia entre la cultura hebrea y nuestra cultura de Occidente. Si yo te preguntara, muéstrame así con señales con tus manos hacia dónde está tu presente, dónde está tu pasado y dónde está tu futuro. Yo estoy seguro que tú me dirías que tu presente está al lado tuyo, ¿sí? Tu pasado está atrás de ti y tu futuro está enfrente de ti, ¿verdad? Así como lo vemos en la cultura occidental. Pero en la cultura hebrea no es así. La cultura hebrea, el presente está al lado, el futuro, ellos dicen que está atrás, y el pasado está enfrente. Pero tú te preguntarás, ¿pero por qué? Bueno, porque ellos dicen que, por ejemplo, el pasado tú lo tienes enfrente porque tú puedes ver lo que hiciste, por ejemplo, ayer o la semana pasada, tú lo puedes ver, ¿sí? Y el futuro está atrás, ¿por qué? Porque no puedes ver lo que va a suceder mañana. ¿Te das cuenta? ¿Tiene sentido esto? Claro que lo tiene. Nuestra cultura es diferente a la cultura hebrea. Bueno, pero leímos que Jesús dijo que él no había venido a abolir la ley de Moisés. Ahora déjame mostrarte una instrucción que Dios dio en la ley de Moisés, pero que basados en que se han torcido las palabras del apóstol Pablo, se les ha dado un significado diferente al que Dios ordenó, y se le ha dado ese significado diferente en la mayoría de las iglesias cristianas. Levítico 11:7, ordenando Dios acerca de los animales que eran lícitos para comer, para consumir. Dice el verso 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis inmundos. Nuevamente, según lo que leímos en Mateo 5:17, Jesús dijo que no había venido a abolir esta instrucción del Padre. Pero ahora vamos a ver en este corto video qué es lo que se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas actualmente. Y voy a salir un poquito de este PowerPoint para mostrarte el video. Es un video corto y de hecho es en inglés, pero es cortito. Solamente este hermano está hablando acerca de la carta a los Gálatas. Solamente quiero que escuches algo. Ceremonially unclean. But then Jesus comes and he lives the perfect life for us and he upholds the law for us. So now we are no longer bound to the law. We were never going to be saved through the law, but it's all fulfilled in Jesus. And so now we don't have to become Jews. We don't have to eat certain things. We can eat pork because we're under the new covenant. Ahora ya podemos comer puerco porque ya estamos bajo el nuevo pacto. Eso es lo que quería que escuchara solamente. Que ya podemos comer puerco porque ya estamos en el nuevo pacto. Pero si tú lees acerca del nuevo pacto en Jeremías 31:16,
Y también aparece en Hebreos 8 y capítulo 9 también. Ahí dice con quién específicamente se iba a hacer el nuevo pacto. Y menciona dos casas, tanto en Jeremías 31 como en Hebreos 8 y 9. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero no voy a hablar mucho de eso. Solamente te voy a presentar otra escritura que tiene que ver con los acontecimientos de los tiempos finales. De hecho, este va a ser en el reino milenial. Isaías 66, 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. ¿Te das cuenta? No, que ya no se tenía que cumplir eso. Entonces, ¿por qué se va a estipular en el reino milenial? La palabra de nuestro Dios es muy clara, pero a veces no se entiende porque no se escudriña. Los mandamientos de Dios son eternos, ya que su palabra permanece para siempre, pero Satanás, que el Señor lo reprenda, ha hecho un trabajo muy sutil en el pueblo de Dios, haciéndoles creer que lo que un día salió de la boca de Dios ya no tiene ningún valor, ya es basura, ya no permanece. Pero es mentira de Satanás, el cual es homicida y padre de mentira. Yo te invito para que creamos a las palabras del Señor Jesús. Volvamos a las sendas antiguas, por esas sendas que caminaron esos grandes hombres de Dios, siguiendo los mandamientos del Dios eterno y desechando todo mandamiento de hombre. Las principales cartas que se han malinterpretado son las cartas del apóstol Pablo, principalmente la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos. Se les ha dado un significado totalmente diferente a sus palabras, que hiciere parecer que las palabras del apóstol Pablo van en contra con las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Vimos que el Señor Jesús no vino a abolir la ley, y Pablo, la interpretación que se le da a las palabras de Pablo es que sí, que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, pero ni siquiera se da el texto o el verso completo. Eso está en Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Tenemos de hecho un estudio acerca de qué verdaderamente significa ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Solamente búscalo en YouTube, de hecho también está en Facebook. Así solamente, ¿qué realmente significa ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Si pequeña introducción, este pequeño tema te fue de bendición, nos estamos reuniendo los domingos a partir de las 12 del mediodía, lunes a las 7:30 y viernes también a las 7:30 de la tarde, desarrollando temas como esto. De hecho, este próximo domingo vamos a seguir con el segundo capítulo de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas consta de 6 capítulos y tú fácilmente lo puedes leer en media hora. Pero a nosotros nos va a tomar como unas 7-8 horas, porque lo estudiamos verso por verso. Este domingo pasado estudiamos el capítulo 1 de Gálatas y nos tardamos como 3 horas. Pero yo te aseguro que al finalizar este estudio, tú vas a entender esta carta a los Gálatas como nunca antes. Así es que ahí está mi información. Teléfono 323-595-6357 y mi email celestialvision1273@gmail.com. Que el Señor te bendiga y fue un placer estar compartiendo contigo esta palabra. Bendiciones. Adiós.